Continuem amb el Fernando Vega, conegut de tots, és un clàssic d'aquest curset, coneixedor, bon analista de materials, bon analista de lectura de pagaments i sobretot, per no allargar gens, comenci. Hola. Hola. Buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad es que aquí, me siento como en casa. Ya lo he dicho más de uno, que es un gusto estar aquí siempre. Voy a contar algo que no tiene que ver con la restauración, tiene que ver con el yeso de una manera un poco transversal en diversas culturas, con un programa que va a pasar por recordar lo que es el yeso, repasar el yeso en la historia, el yeso en una parte del oriente del Mediterráneo, en un caso que conocemos en concreto, en Siria, que hemos trabajado allí, y el yeso en una parte del occidente del Mediterráneo que también hemos trabajado más, ¿no? Bien, el repaso a la química del yeso, rápidamente. Bueno, simplemente acordaros de que pasta es simplemente algo que no tiene mortero, que no tiene árido mortero, cuando añadimos árido, y hormigón cuando ya el árido tiene otro calibre, digamos, es más masivo. De los conglomerantes un poco más comunes que conocemos, solo el yeso puede funcionar en forma de pasta porque es el único que no retrae. La cal ya tendría dificultades, salvo casos excepcionales, y el cemento también. Bien, materiales tradicionales, cal, yeso, árido, agua, todo esto lo conocéis. La cal es carbonato cálcico. Cuando lo cocemos, lo trata Vitruvio con mucho detalle. Cuando la cocemos, pues sacamos óxido cálcico, cal viva, que sabéis que es muy ávido de agua. El yeso es sulfato de cálcico dihidratado con 2 moléculas de agua. Cuando lo cocemos, aquí hay varios tratadistas que lo tocan, más o menos, ¿vale? Ahora lo veremos. Y cuando lo cocemos se queda con media molécula de agua, ¿no? Y también muy ávido de agua. El árido disminuye la retracción de la cal y si lo usamos en el yeso, de alguna manera también lo afloja, le quita un poco de fuerza, ¿no? Bien, aditivos, correcto. Mezclas posibles, cal, yeso, mixtos, diversos, bueno. Y esto es Vitruvio, que efectivamente tiene razón José Luis, que al final, si algo trata bien, es el tema de los enlucidos. Vitruvio casi siempre se refiere a los enlucidos de cal, era lo que él tocaba. Como mucho le habla de un pequeño guarnecido inicial de yeso que recomendaba, pero bueno. También puede ser que esa primera capa, la trullisazione, que no sé pronunciar en latín, fuera también un guarnecido de yeso. Pero bueno, según los casos. Un cuadro comparativo y arrancamos. Yeso, cal y cemento. Tipo de roca, aljez, caliza o caliza margosa, calarcilla. Temperatura de cocción 120, 900, 1400. Esto ya nos debería hacer reflexionar sobre la conveniencia de usar el cemento. Yo no soy anticemento, lo que simplemente es que estamos gastando 14 veces más energía en hacerlo como mínimo, aunque la temperatura incluso necesita más combustible, no es una relación proporcional en producir el cemento. La duración de la cocción 24, 60 como mínimo. Del cemento no es comparable porque no tenemos una cocción tradicional del cemento. Lo que despide el yeso es agua, vapor de agua, muy contaminante. Es algo terrible. La cal, digamos, despide carbonato cálcico, vuelve a absorberlo, ¿no? como el yeso, y el cemento CO2, y a saber sobre todo por el tipo de combustible que se usa. Muchas veces se usa carbón y el carbón pues tiene muchos sulfuros y al final acabamos echando azufre en la atmósfera. Lo que obtenemos es esto que hemos dicho. Arranquemos. Breve repaso a la historia. Egipto. ¿Quién hubiera dicho que Egipto usaba el yeso? ¿Y quién hubiera dicho que eso que estáis viendo ahí tiene del orden de un 15 a un 20% de yeso en su interior? Porque las pirámides de Egipto están construidas, no me lo estoy inventando ni he leído en ningún libro de estos esotéricos. De hecho, una cosa divertida que hicimos después de leerte la literatura buena, que hicimos Camila y yo cuando se podía subir todavía, cuando se podía visitar el Cairo, es escaparnos para arriba
y a unas cuantas hiladas a ver un agujero, mirar y tal, y efectivamente comprobar que detrás de la primera perímetro, digamos, de sillares, de caliza, de altura, que era, digamos, solo en la parte exterior, todos son bolos gigantes de una caliza de menor calidad y todo el relleno de esos bolos gigantes no es tierra, ni cascajo, ni nada de eso, sino que es yeso. Era lo que tenían. Además, ese yeso se ha analizado porque hay restos vegetales y, bueno, incluso se ha podido datar las pirámides incluso antes de lo que habían dicho. Bueno, pues tener en cuenta que los egipcios usaban el yeso en las pirámides y luego incluso aquí usaban el yeso, o más bien anhidrita, era un yeso sobrecocido. Sabéis que el yeso es multifase, puede haber yeso alfa, yeso beta. Anhidrita, quizá la dificultad de trabajar con el yeso, o por lo menos de entenderlo, no de trabajar, porque trabajar es muy fácil, es que efectivamente tiene diferentes fases, ¿no? Entonces, bueno, la anhidrita es un yeso sobrecocido que al final fragua muy lentamente, ¿no? Entonces, bueno, los egipcios usaban también la anhidrita aquí, sobrecocían el yeso y lo utilizaban para colocar los tambores de las columnas. Entonces, al final, el yeso en estado pastoso permitía un poco resbalar un poco esos tambores y colocarlos, ¿no? Bien, la civilización minoica se caracteriza por el uso del yeso, sobre todo en enlucidos y en pavimentos. Estamos hablando del año 2500 al año 1350 antes de Cristo. Nada que ver con las reconstrucciones de Evans, que son todas en hormigón, ¿vale? Hormigón pintado, además. Pero bueno, es decir, que el yeso estaba allí. Uno cabe pensar si ese yeso lo han utilizado porque, en ese caso, Creta no tenía muchos más medios que el yeso. Realmente, cuando uno tiene... los egipcios no usaban el yeso por gusto, lo usaban porque era el material que tenían más a mano, era lo lógico y la cocción era muy barata para las grandes cantidades que tenían que hacer. Por ejemplo, para las pirámides, en Creta no hay mucha vegetación, ni la había entonces tampoco. Hay muchos algezares, digamos, hay muchas canteras de yeso, se podía usar y lo lógico era usarlo. También, como todavía no se ha descifrado el idioma lineal A, no, el B es el posterior, el A, pues no sabemos si los cretenses, la civilización minoica, se origina en la propia isla o viene de otro lugar donde a lo mejor tenían una tradición de yeso, dígase Medio Oriente, y la importaron. No lo sabemos todavía. Bueno, esto es una figuración de cómo era esta civilización y esto es lo que encontramos hoy más o menos en la misma posición. Los restos son aislados. Otro factor interesante en este caso es que por definición, cuando un arqueólogo o un arquitecto o cualquiera ve una pasta blanca por ahí, dice cal. ¿Cal? O sea, es que no entra. Es como cuando se ve un yacimiento de íbero, ¿no? Y es un muro de tapia de mano o de pared de mano y se dice adobe o tapial. O sea, será una cosa o la otra. Entonces, aquí el problema es que muchas veces se dice pavimento de cal o de yeso. Bueno, o de cal o de yeso. Al final es bastante fácil de distinguir. Hay hasta pruebas que uno hace con las manos que se pueden distinguir. El caso es que luchamos también contra eso. Estoy contando unas pinceladas del yeso en estas culturas. Es posible que si revisitamos estas culturas y las miramos atentos a la presencia del yeso, encontremos más yeso. Iberia. Por ejemplo, tenemos la Dama de Baza. La Dama de Baza es una escultura en caliza y lo que hacían los iberos era pasarle una capita de yeso. Es una técnica que luego duró muchos años y se policromaba encima del yeso. Pero luego tenemos también vasijas de yeso, ¿vale?, con decoración incisa del Neolítico, ¿no?, que estamos hablando de 6.000, 3.000 antes de Cristo, ¿vale? Alguien se pregunta si el yeso no se disolvía. Pues efectivamente el yeso no se disuelve fácilmente, ¿vale? Y luego tenemos restos de pavimentos, de mobiliario, sobre todo. Bueno, aquí tenéis. ¿He sido yo? ¿Me tengo que caer? Caray, me pega un susto. Lo más interesante que tenemos hasta ahora es la vivienda que hay en Cabezo Redondo, en Villena, digamos, donde se ven pavimentos de yeso y se ve mobiliario integrado de yeso hecho por los íberos, ¿no? Y los hornos de yeso, tenemos incluso hornos de yeso que se han conservado tal como son, porque el problema de los hornos de yeso, o lo bueno de los hornos de yeso, es que se han seguido utilizando desde hace 3.000 años hasta hace 50 sin interrupción. El fin como el principio, o sea, al final todo igual. O sea, ha habido una continuidad hasta hace poco que
se ha cortado, ¿no? Bien, la antigua Grecia. En la antigua Grecia realmente parece ser que los griegos pues, les gustaba más la cal, pero yo lo pondría en duda también. Es decir, habría que mirarlo con ojos, revisitarlo para entenderlo. En cualquier caso, lo que sí que tenemos es el primer tratadista, que no era un tratadista, era un filósofo platónico. Digamos, él se educó con Platón y fue compañero de Aristóteles, fue el director de la escuela peripatética cuando murió Aristóteles, vivió 84 años, imaginaros, la verdad, para esa edad. Y entonces hace un tratado que se dice de las piedras. Es un tratado que se escribe en el siglo VI a.C. En el siglo IV a.C. y que prácticamente es la única referencia que hay sobre las piedras en el mundo, en la cultura occidental, hasta 1400, 1500, ¿no? En los cuales enumeran las canteras más conocidas de la época. Turios es más o menos en Nápoles, esto es en Grecia. Se habla del mortero de yeso como mortero de asiento y enlucido. Se distinguen las variantes del yeso, cosa que en aquel momento no eran fáciles. Hay 5 o 6 variantes naturales del yeso, ¿no? Se habla de cómo se quemaban en hornos de estiércol, ahora veremos uno. Destaca su resistencia. Se advierte de que fragua enseguida, de que cuando se prepara hay que ponerlo en obra enseguida, ¿no? Habla del reciclaje, es muy interesante porque esos yesones o esos aljezones, lo bonito, coger un trozo de cemento, ponerlo al fuego, a ver si lo puedes reutilizar. Lo bueno que tiene el yeso y la cal es que tú lo metes en un horno y lo reciclas de nuevo. Y si lo reciclas a 100 grados y 24 horas, significa que lo puedes reciclar 14 veces antes de igualar al cemento. Ojo a esto porque al final nos vamos al hoyo, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, lo tenemos fatal, o sea, o cambiamos el chip, lo tenemos fatal a nivel de, si no mirar el documental este nuevo de Leonardo DiCaprio que te pone los pelos de punta. Es decir que, pero bueno, efectivamente hay un problema ahí que hay que volver a pensar las cosas. Bien. Y luego, por ejemplo, Plinio el Viejo, que habla también del yeso, bueno, pues se inspira en gran parte de lo que dice Teofrasto. Bien, Vitruvio habla un poco del yeso, así, pero de una manera un poquitín así tangencial. Choisy, cuando hace su estudio de arquitectura romana, también habla un poco del yeso, pero también un poco como habla del yeso como mortero rápido para las bóvedas tabicadas, para que servían luego de encofrado. Lo que sí que sabemos por arqueología, los tipos de hornos que usaban los romanos y que el yeso sí que lo usaban más de lo que nombran este tratadista coetáneo y este tratadista, digamos, posterior, que son los hornos de Cuba, que son exactamente igual a los que se usaban hasta hace 50 años. Son los hornos, digamos, ahora os enseñaré algunos de ellos, ¿no? Que son nombrados por Catón ya en su Tratado de Agricultura, en el 150 a.C. Y tenemos ejemplos en España, en Priego Romano, en Villaverde, en Valladolid, en Cejín, en Murcia, ¿no? Luego también se han encontrado hornos de panadero usados también para cocer yeso. Esto evidentemente era para pequeñas cocciones de yeso y era en zonas urbanas donde efectivamente era más complicado montar un cilindro y cocer, ¿no? Y este es el horno de Teofrasto, que es un horno un poco asqueroso porque está hecho con bosta de vaca, pero bueno, al final la bosta de vaca se sigue utilizando bastante este tipo de horno, digamos, en todo lo que es Medio Oriente y, bueno, bosta de vaca, quien haya viajado un poco por India o por Nepal es muy común usarlo como combustible. Es un combustible que tiene poco poder calorífico, pero es que el yeso a 40 grados ya empieza a cocer, o sea que con poquito ya empieza a echar un poco de vapor. ¿Para qué usaban los romanos el yeso? Pues pasta de yeso para enlucir, morteros de yeso, es decir, con árido, trabadillos de yeso y cal, morteros de yeso y tierra, pavimentos de yeso, tanto normal como pavimentos de yeso hidráulico. Es decir, cuando hablo de pavimento y yeso hidráulico, normalmente era el yeso sobrecocido. El aljez lo cuezo un poco más o cojo la parte del horno que ha recibido más fuego y la utilizo para pavimento. Tarda más en fraguar, pero es más impermeable, ¿no? Y luego hay un uso bastante común que era para recibir las tejas de cubierta, que era bastante más común usar ese mortero, que era una mezcla de 2 de tierra, de greda y 1 de yeso.
era mucho más común utilizar ese mortero de yeso tuneado con tierra que con cal, que no le gustaba tanto porque era como muy fijo, ¿no? También se usó en los sitios donde hay yeso, evidentemente, estoy diciendo, donde había yeso, los romanos, aunque llegaran con todo el poderío romano, también eran muy listos, enseguida veían lo que había y captaban lo que había y lo ponían en marcha. Entonces, por ejemplo, en Murcia, en concreto en las murallas de Begastri, que es en Cejín, o en la muralla romana de Mula, lo que hacían era enlucir las murallas con yeso. Se tienen como dos teorías, una como posible colchón, sabéis que el yeso tiene un mor de 2, ¿no? Es decir, que al final los proyectiles podían, a lo mejor, la propia capa de yeso, que era gruesa, podía absorber algo, y luego como protección al fuego, porque efectivamente lo que hacían en aquel momento era por las noches apilaban mucha leña contra las murallas, prendían leña, hacían quemar el fuego justo a las murallas y luego echaban agua a las murallas que estaban que habían sido cocidas la piedra para que ya no se resquebrajara y entrar, ¿no? Y de alguna manera el yeso, que es el material ignífugo por excelencia, pues protegía de ese tema, ¿no? Bien, luego también las bóvedas encamonadas de yeso, de cañizo y yeso, que, bueno, ahí cuenta Vitruvio cómo se hacían, todo esto lo sabemos. Lo que me interesa son dos cosas. Es que cuando dice, después de hacer una armación de madera, colocar cañas griegas aplastadas que se atarán con cuerdas de esparto hispano. Es muy interesante porque daros cuenta que el Arundo donax, la caña común que conocemos de toda la vida, es una planta invasiva, o sea, que no existía aquí. Realmente todas las excavaciones íberas, cuando se excavan y aparece algún resto de cubierta, los restos de cubierta normalmente era una cubierta de rollizos y el entrevigado estaba hecho con palmeras, con ramas de palmeras y luego una capa de barro encima. Entonces, cuando aquello accidentalmente se quemaba, pues entonces tenemos la traza, digamos, de la masa de la tierra y podemos ver que efectivamente el material utilizado vegetal para hacer el entrevigado eran palmeras, ¿no? Es decir, que los íberos no tenían cañas, no había llegado todavía. Y aquí dice cañas griegas, es decir, que el Arundo donax ya se estaba abriendo camino desde Mesopotamia hacia Europa y ya todavía estaba el nombre de cañas griegas porque tenía un poco la idea de que venía de allí, ¿no? Y luego lo de la cuerda de esparto hispano porque efectivamente el esparto es un material muy común de aquí, ¿no? Bien, aquí tenéis un ejemplo de Pompeya, siempre a base de huellas negativas, ¿no? Esto sería una figuración. Y aquí tenéis incluso una parte, unos restos del camarón encontrado en el Teatro Romano de Cartagena, donde se ve la impronta del cañizo con yeso, ¿no? Cartagena es una zona absolutamente yesífera también. Bien, otro uso del yeso en Roma era el uso del lápiz speculari, que es una forma natural del yeso, que lo que hacían es sacar lajas de este tipo, que eran semitransparentes, se utilizaban para las ventanas, se aserraban en canteras. Tenemos las canteras de lápiz speculari del Imperio Romano en Cuenca. Tenéis que ir a verlas, son maravillosas, se puede visitar, te explica toda la historia. No eran esclavos, eran gente súper especializada. O sea, ahí pagabas el oficial de primera al cubo. O sea, es decir, que al final, porque quien traía tenía que tragar trozos muy grandes, ¿no? De ahí los llevaban con dificultad vía Segóbriga hacia Cartagena y desde Cartagena servían a Tarragona, a Pompeya, a Roma. De aquí venían todos los vidrios del Imperio Romano, ¿no? Aquí tenéis, incluso en el mismo pueblo cercano, pues como todavía hay... ¿Qué pasa? Me quedan todavía 12 minutos, ¿eh? A mí no me pones... Bueno, es decir, aquí tenéis, por ejemplo, la Colegiata de Belmonte en Cuenca, pero, por ejemplo, el pueblo de Sorbas en Almería, donde hay un montón de yeso también. Si vais con cuidado podéis ver todavía ventanas hechas con lápiz speculari. Es lo que llaman en Alemania, lo llamaban el Frauenglas, el cristal de las mujeres, porque llevaban las imágenes de las vírgenes o de sus amantes o de sus maridos, vamos a pensar bien, protegidos con un trocito de yeso, ¿no? Bien, el Islam no lo voy a tocar porque creo que es bastante evidente y que ha habido gente que lo ha tocado, pero bueno, efectivamente, si hay alguna cultura basada o que gira en torno al uso del yeso, desde el punto de vista decorativo, pero no solo, digamos, es el Islam, ¿no? Y en la Edad Media y Edad Moderna Europea, el yeso está presente en toda Europa. Es decir, esto que veis aquí es una escalera en yeso
en Morella, digamos, es una pasada de escalera, yeso policromada, en voladizo, en espiral, maravillosa. Pero tenemos las torres de Bolonia, siglo II, siglo XIII. La torre Asinelli tiene 97 metros de altura, está sobre un zócalo de Algez. Y yo, así a ojo, he sacado que está aguantando cerca de 80 toneladas al metro cuadrado. Que me digan que el yeso no aguanta, ¿vale? Luego, pues, el uso del yeso en la Corona de Aragón, el siglo XV, los enlucidos de yeso en París que venían de Montmartre, la exportación del yeso desde París a Inglaterra después del incendio del 66, que lo llamaron así, Plaster of Paris, todavía se llama así, ¿no? El empleo del yeso para pavimentos en Alemania, con una larga tradición. Fray Lorenzo de San Nicolás, que señala el bizcocho de yeso, es decir, el coger trozos de yeso y volver a recocerlos, que era algo común en Aragón, también en Almería. Y Villanueva también, que habla del reciclaje de los yesos, de los yesones como mampuestos. Bien, voy a contar un ejemplo en Medio Oriente, donde trabajamos, hemos hecho varios estudios allí, cuando se podía todavía ir a Siria. La verdad es que es una pena, la verdad es que hay una gran tristeza, porque cuando uno conoce bien un país, pues la verdad es que da mucha pena estas cosas. Bueno, estamos en el Éufrates, aquí tenéis varios puntos que hemos estudiado. Normalmente estudiábamos cosas así aburridas, entre comillas, para los arquitectos, son más de arqueólogos, todo siempre a lo largo del Éufrates. Bueno, esto es publicidad. Por ejemplo, Tel Humeida, pues ahí tenéis unas murallas hechas con mampuesto de basalto recibido con yeso. ¿Por qué? Porque hay yeso, no hay caliza, y la única piedra que hay es basalto. Ya me diréis con qué van a construir, como no sea con tierra o con yeso, ¿no? Pero bueno, la cosa más interesante es la ciudad de Jalavilla, está a las orillas del Éufrates, está a 2 jornadas de Palmira, a 1 jornada está Rusafa. Yo siempre tengo envidia, cuando empecé a tener un poco conciencia de ser arquitecto, yo vi aquello de Piranesi y decía, ostras, yo me gustaría ser Piranesi, estar en Roma y descubrir esto casi como llegas el primero y lo ves, ¿no? Pues eso es ser Piranesi, porque llegas allí y no ha tocado a nadie de nada, como pasa en Siria, te encuentras cosas de 2, 3 plantas de altura, no las ha tocado a nadie y dices, ¡guau! Y ya te pones el sombrero de Indiana Jones y ya te sientes ya el rey, ¿no? Bien, bueno, pues es Jalavilla, al final es una ciudad siria, Deir ez-Zor, está aquí. Esto que veis aquí es el Éufrates y esta es la ciudad de Jalavilla, que es una pasada. Y todo esto está aquí, ahora os contaré de cuándo es. También se llama Zenobia, la fundó la Zenobia, la reina díscola un poco que se separó de Roma, pero acabó encadenada y paseada por Roma. Pero sobre todo la refundó Justiniano en el siglo VI. Y tenemos todo el relato de Procopio de Cesarea, que habla de la construcción de esta ciudad por parte de Isidoro de Mileto. Siempre le digo a Camila que ponga esto en el currículum, pero no quiere. Es decir, porque tiene un currículum con buenos antepasados. Bueno, la ciudad está ahí, con esta especie de triángulo isósceles, ¿no? Y todo lo que veis allí es del siglo VI, no lo ha tocado a nadie y está así. Y lo curioso es que está todo construido en yeso. Los sillares que veis allí son de Algez, el mortero de asiento es yeso, los enlucidos son yeso, ¿vale? Aquí tenéis varias estructuras. Bueno, el francés Loffre lo estudió mucho en los años 40 y luego ya muy anciano volvió en los años 80 a seguir estudiando. Y bueno, estos son los planos que hemos desarrollado pues, para el pretorio que veis aquí. Levantamiento. Estos son el levantamiento de Loffre y este es el levantamiento que hemos hecho nosotros. Estos son fotoplanos. La estructura está, si queréis, descompuesta, o desarticulada, pero está perfectamente conservada. Vamos, ya nos gustaría a nosotros tener estructuras del siglo VI conservadas así, después de haber estado pues 1000 y pico años de abandono, ¿no? Bueno, es interesante porque las bóvedas son el único material que está hecho de ladrillo, y ahora veremos. Es un ladrillo bipedal, está cogido con un mortero de yeso, es decir, yeso con árido, y luego rematado con una pastita de yeso. Y está construido de una manera bastante interesante.
porque en fin, está medio trabado, de manera que al final casi no les hacía falta ni cimbra, ¿no? Es una bóveda autoportante en gran parte del proceso. Aquí hay detalles un poco del acabado, de la talla gradina. Ahí es muy interesante porque esto que casi está colocado a hueso tiene un sistema de lechada, digamos, una especie de grabado de lechada como el que hacen en las Islas Baleares, la saboeurada que llaman allí, ¿no? Pues igual, allí hay una especie de saboeurada con yeso, por supuesto. Estos son, digamos, estudios de deformaciones de los muros. Luego, cuando entramos en las iglesias que están en el interior, han sufrido mucha más degradación porque las han saqueado fundamentalmente, se han llevado el material, han cocido. Está la iglesia oeste. Y lo interesante de esta ciudad, que se llama Zenobia o Zenobia Jalavilla, es que tiene un montón de tumbas a las orillas del Éufrates, tumbas que hay incluso algunas excavadas en la roca donde se refugiaban los anacoretas, y de ahí viene la palabra cenobio, viene de la ciudad de Zenobia, que estaba lleno de cenobios, ¿no? Entonces aquí tenéis algunas de las tumbas aéreas, o sea, construidas en masa de yeso, muchas de ellas encofradas y con un vertido de yeso macizo. Esta nos la han volado ISIS hace 2 meses, o sea, hay 10 que las han dinamitado, lo cual es lamentable. Tenemos datos, pero nunca se podrá reconstruir. Tenemos incluso alguna en 3D, pero ¿qué vas a hacer? Y luego aquí las tumbas excavadas, que es apasionante estudiar las tumbas excavadas porque al final parece que no, pero encuentras un montón de datos. Esto es de otra necrópolis cercana, pero os cuento los datos porque hay 200 tumbas, todas en hipogeo, en las cuales pues, se ha hecho un análisis del tipo de instrumento que se ha hecho, de cómo iban cortando, sabemos si la persona era diestra o era zurda según cortaba, sabemos un montón de cosas a través de los huesos, sabemos si tenía educación porque hacía trazados geométricos. Bueno, es bastante interesante cuando llegas a un sitio y no tienes más datos que la propia cultura material, cómo se te debe aguzar el ingenio para encontrar datos y que te expliquen efectivamente quién era quien estaba construyendo eso. Son tumbas normalmente autoconstruidas, ¿no? Bien, y ahora los últimos 5 minutos quería contar el otro extremo del Mediterráneo, que es el yeso en el occidente mediterráneo. Toda esta zona de aquí es la parte oriental de la península ibérica, que es donde hay zonas yesíferas. El sistema de extracción y de cocción que tenemos es igual que es el que hacían los romanos, el sistema de horno de cuba, ¿no? Aquí lo veis, el quemado es bastante fácil. Esto es una cantera con 200 hornos de yeso alrededor, es una cosa increíble. Esto está en el rincón de Ademuz. Y aquí tenéis varios usos del yeso, muros de hormigón de yeso en Teruel, en Villel, en Teruel. También, pero bueno, podemos ir a Villafranca del Penedès, que también hay de estos. Paredes de distribución encofradas a una cara. Suplemento a muros de tapia para evitar las juntas y los agujeros de las agujas, pilares estructurales, y esto siempre llama más la atención, entonces al final pues, he traído alguna cosa más para explicar cómo los pilares, lo único que tiene que tener en cuenta es no tocar el suelo, sino partir de un pequeño zócalo. Bueno, se hizo un estudio de los pilares, por ejemplo aquí hay pilares encofrados, pero los pilares normalmente se hacían con listones y se iban vertiendo el yeso con piedra, pero la piedra no la aparejaban, o sea, el yeso le ponían con muy poca agua para que subiera mucho la resistencia, entonces la piedra pues caía a veces de manera un poco desordenada, ¿no? Hay trazas de listones, con lo cual hemos podido también estudiar cómo se habían hecho esos encofrados. Aquí tenéis un estudio de los tamaños de pilares que hemos encontrado y de los enlucidos desde el que se ha hecho a mano de los que se ha hecho con paletín, etcétera, ¿no? Bien, los arranques siempre elevados, es el único problema que tiene el yeso, hay que intentar evitar la humedad por capilaridad. El yeso utilizado en forjados, esto es muy común, también con forjados, con revoltones labrados. En pavimentos esto era lo normal en todas las zonas yesíferas de España, es decir, toda la mitad oriental de España, incluida Barcelona, lo normal era hacer un pavimento de yeso hasta principios del 19. Así hemos vivido o han vivido todos nuestros tatarabuelos. Los rehenchidos de estructuras de madera que hacían, sobre todo con la tradición árabe, decía esta mañana que esto se llamaba catifa en árabe, pues esto efectivamente es una catifa, una protección de la estructura de madera.
Escaleras de bóveda tabicada, bóvedas tabicadas, enlucidos externos. En Valencia tenemos muchísimos enlucidos externos de yeso, pero no solo Valencia, Xàtiva, Cuenca, Teruel, el Madrid del 18, Zaragoza, bueno, un montón de enlucidos. Espacios interiores, mobiliarios, tal como hacían los íberos, el fin como el principio, ¿no? Material auxiliar. Y luego en la restauración, pues yo creo que conocéis un poco esta solución un poco en busca de la compatibilidad que hacemos capas de compresión de yeso, no por un tema de ser original o ser romántico, sino porque no funciona muy bien. Y estos son los test que hemos hecho con el yeso comercial, porque un poco el mito está de decir, pero es que el yeso, si es cocido tradicionalmente, funciona mejor, y si no es cocido tradicionalmente, pues no sé, ¿no? Bueno, pues con yeso comercial, y no del mejor del mercado, no os voy a decir cuál, pues con varias proporciones de yeso, daros cuenta de lo que está dando como un hormigón. Eso sí, es complicado porque hay que ir muy rápido, ¿vale? Pero estamos hablando de 200, mira, esto que es fácil de amasar son 150 kilopondrios por centímetro cuadrado. Bien, reintegración de lagunas en lucidos y rehenchido de tableros de cubierta restaurados, estratos desolidarizantes para aislamiento acústico cuando son demasiado mullidos antes de colocar el pavimento. Y en la arquitectura contemporánea he traído este ejemplo del centro de interpretación de Mapungubwe, hecho con bóveda tabicada, donde efectivamente se ha usado el yeso con ladrillos BTC, ¿no?, de tierra. Muchas gracias. 30 minutos.